minutos comenzamos con la transmisión del mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Marcelo Ledesma. Presenta este mensaje la iglesia La Voz de Dios en la Tierra, ubicada en la provincia de San Luis, en la capital de la misma, en el barrio 1 de Mayo, parcela 5, lote 30, frente a la Manzana L. Gloria a Dios. Les saludo y les abrazo a todos mis amados hermanos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, agradecidos al Señor que nos permite poder reunirnos aquí en nuestro hogar y hacer el culto familiar. Gracias le damos al Señor por su cuidado soberano y por permitirnos poder estar transmitiendo esta reunión y, como lo habíamos deseado y manifestado, el mensaje de la palabra de Dios, compartirlo con todos ustedes. Ya hace un tiempo que no transmitía en vivo, así que bueno, Dios así lo ha preparado, así puso en mi corazón poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios en esta noche, deseando que Dios les bendiga, nos pueda bendecir a todos. Estamos reunidos aquí con mi familia en casa después de haber invocado su nombre, alabado su nombre, dándole gloria a Dios. Estamos aquí por oír la palabra del Señor, así que vamos a compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de la dependencia de Dios. Vamos a hacer la introducción a este tema que queremos abordar con el deseo de poder comprender con más claridad el significado de la dependencia de Dios. Es nuestro ruego a Dios que Él sea, a través de su Espíritu, iluminándonos, ya que sin la iluminación del Espíritu Santo de nada serviría poder hablar y leer o escuchar tantas cosas que sean a base, digamos, de la dependencia. Si el Espíritu no aclara, si Él no revela, no vamos a poder comprender la naturaleza de lo que es la dependencia de Dios. Por eso, hermanos amados, les invito a todos los que están conectados y a todos los que quizás lleguen a ver después este video que queda grabado, esta transmisión, que hagamos una oración todos juntos, allí donde estamos. Saludo a todos los hermanos, a los que ya se han conectado, les mando un abrazo bien grande y oramos
Amado Señor, en el nombre de Jesucristo, una vez más invocamos tu nombre en esta noche, en esta hora es para pedir, Señor, que tú nos concedas de tu gracia, para recibir tu consejo, seas tú a través de tu Espíritu Santo revelándonos tu palabra, Dios mío. Señor, que la exposición de tu palabra pueda alumbrarnos en esta hora. Señor, podamos recibir tu palabra como palabra tuya, una palabra que actúa, que trabaja, que produce un resultado glorioso, maravilloso, eterno en la vida de los que la reciben como palabra de Dios. Señor, por eso es mi ruego a ti que seas tú obrando en esta hora conforme tu plan, conforme tu propósito con todos nosotros, Dios mío. Háblanos, que tu esposa amada oye. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto y creemos, mi amado Dios, que tú lo vas a hacer para alabanza y gloria de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Hermanos amados, meditaba en estos días, todos pasamos un montón de situaciones diferentes, aflicciones, tribulaciones, conflictos, ya sea de adentro, conflictos de afuera, se agolpan en nuestras vidas un montón de aflicciones y de preocupaciones que aparentemente ya nos derrumban y nos destruyen, pero qué hermoso es poder experimentar la gracia de Dios, qué hermoso es poder experimentar ese poder maravilloso que Dios a través de su Espíritu nos concede en su gracia bendita de poder mantenernos en pie a pesar de lo que vivimos, a pesar de lo que pasamos, a pesar de las cosas que están sucediendo. Aquí en San Luis estamos en fase 1, el virus está propagándose, como pasó en todos lados de una manera muy rápida. La despreocupación y la falta de interés del prójimo ha llevado a que muchos no tengan los cuidados que deberían tener en medio de esta situación que todos conocemos bien, ¿no? Después ya casi 8 meses que estamos atravesando esta cuarentena, vemos que el día malo se ha prolongado, pero nosotros también podemos ver en medio de todo esto el cuidado soberano de Dios para con nosotros, como les decía, que en medio de todo lo que pasa, nuestras fuerzas parecen desmayar, pero aparece la fortaleza del Señor, siempre a través de su palabra, de su consejo, de su presencia, dándonos ánimo y fuerza para seguir adelante y poder pelear esta buena batalla de la fe, confiando siempre en Dios y dependiendo siempre de Él. Por eso que, como les decía, meditando en lo que uno vive, en lo que uno está pasando, en lo que pasan muchos hermanos, con muchos tengo contacto de Buenos Aires, de diferentes obras, de diferentes ministerios, pasan situaciones adversas, difíciles, pero lo maravilloso de esto es poder llegar a comprender, ¿no? Llegar a entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Con nosotros realmente hemos hablado muchas cosas, nosotros creemos, por lo que dice la palabra de Dios, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Nosotros hemos hablado tantas veces de ese texto, nos ha alentado cuántas veces ese texto de la palabra de Dios y ha sido de aliento para tantos hermanos, ¿no? Cuando pasan diferentes situaciones, el saber que todo eso viene a colaborar, viene a participar para que se cumpla en nosotros el propósito de Dios. Este es un tiempo en donde el Señor quiere llevar a su iglesia, quiere llevar a todos los que le aman al Señor a una dependencia total en Dios y en su palabra. Quiere llevarnos Dios a todos a una dependencia total. Por eso esto surge de la palabra fe. La palabra fe tiene ese significado de confianza total y dependencia en Dios y en su palabra. Eso significa fe. Pistis, la palabra original griega, habla de confianza total. Eso es algo que Dios quiere manifestar en este tiempo a través de los que hemos creído. Una total confianza y una total dependencia de Dios y en su palabra. Es tremendo eso. Lo hemos escuchado. Yo lo he escuchado hace muchos años, desde que me convertí
lo primero que busqué fue el significado de la palabra fe, porque era todo por fe, por la fe era salvo por gracia, tenía que vivir por la fe, el justo por la fe vivirá, y todo por fe, y de repente quería conocer el significado de la palabra fe. Y buscando, indagando, encontramos la palabra original para la palabra fe en el Nuevo Testamento y habla de confianza total y dependencia en Dios y en su palabra. Eso es fe. Tremendo. Tremendo poder llegar a experimentar la confianza total en Dios y en su palabra. Y dependencia, dice confianza total y dependencia en Dios. Y eso es lo que quiero sobresalir, destacar, que nosotros podamos hacer énfasis en esta definición y en esta palabra fe que aparece por todos lados en la Biblia. Nosotros sabemos que nuestro inicio es por fe y que nosotros debemos continuar viviendo por la fe y mantenernos firmes en la fe. Y mantenerse firme en la fe significa mantenernos adheridos a la palabra, mantenernos adheridos a Dios y a su palabra, y llegar por las experiencias de la vida de fe a esa dependencia total, absoluta, completa, a una dependencia total. No hay otra palabra para definir o explicar lo que significa tener fe. Depender totalmente de Dios y de su palabra. Eso significa tener fe. Eso es tener fe. Es depender totalmente de Dios y de su palabra. Yo en esta noche quiero compartir con ustedes la introducción de este tema. Vamos a basarnos en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Juan, capítulo 12. Vamos a leer el verso 49. San Juan 12, 49. Para poner la base escritural, bíblica, para poder desarrollarnos en este tema de la dependencia de Dios. Y bueno, pensando y meditando mientras usted lo busca, esto que le estoy diciendo, que Dios quiere que se manifieste en una totalidad en este tiempo final lo que es la dependencia de Dios, el verdadero significado de depender de Dios y los beneficios que vienen aparejados por causa de esa dependencia maravillosa. Es tremendo lo que Dios quiere que nosotros experimentemos en su totalidad. Nosotros encontramos en la Escritura, el apóstol Pablo, los Colosenses capítulo 3, versículo 10, les habla de esta manera: y habiendo despojado del viejo hombre, dice, y revestido del nuevo hombre, creado conforme a la imagen del que lo creó, dice, se va renovando hasta alcanzar el conocimiento pleno. Ya es un mensaje a los que ya se despojaron, no a los que se están por despojar, sino a los que ya se despojaron por la fe, ya por la fe hicieron morir, ya murieron, ellos son lo que Dios dice, están en lo que Dios les dio, creen lo que Dios dice de ellos. Es para ellos este mensaje, para los que creen lo que Dios dice, para los que se apoyan en la palabra de Dios, para los que se apoyan en el Señor, para los que dependen de Dios y quieren descubrir cada día más esa dependencia y los beneficios que trae depender de Dios. Entonces habla de un conocimiento pleno. Ese pasaje, Colosenses 3:10, habla de que el hombre nuevo se va renovando hasta alcanzar el conocimiento pleno, una totalidad, un conocimiento total, una percepción completa, un entendimiento claro y total de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, sus planes, sus propósitos. Y a eso Dios nos está llevando con todo esto que Él está permitiendo que acontezca en este mundo con los que son suyos, el trato que Dios está teniendo con nosotros para que sea claro, con los que Él ha llamado, con los que Él ha comprado, con los que son de Él, Él está tratando para que nosotros experimentemos lo maravilloso y lo deleitoso que es depender de Dios. Es un tema que en este tiempo, como muchas veces, en todos los tiempos, no se quiere hablar, es muy difícil, y más en la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Tan independiente, tan ajena de Dios y de dado, pero nosotros estamos puestos como luminares, como dice la Escritura, en medio de una generación perversa y maligna, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Y ese resplandecer, esa luz que nosotros vamos a emanar, tiene que ver con la conducta dependiente de Dios, con esa conducta basada en la fe,
con ese vivir basado en la fe, en la verdad, en la palabra de Dios y en todo lo que Dios requiere para cada día. Por eso habla de dependencia total, confianza total y dependencia en Dios y en su palabra. Porque nadie puede decir dependo de Dios y estar ajeno a la palabra. Y nadie puede decir yo dependo de la palabra y está ajeno a la guía y a la dirección de Dios por su Espíritu en cada día, al carácter de Dios, a la sensibilidad de Dios, a la paciencia de Dios, a la misericordia de Dios, a lo que Dios siente. No podemos estar ajeno a lo que Dios siente ni a lo que Dios habla en su palabra. Tiene que haber una manifestación total de esa dependencia de Dios y en su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Ya vamos a desarrollar, en otro momento vamos a hablar con más detenimiento, si Dios así lo permite, de esta definición, pero quiero dejarle claro el tema que vamos a estar mirando con el favor de Dios, porque es lo que, como yo le decía, cuando busqué la definición de fe, comencé a pedirle a Dios esto. Comencé a pedirle a Dios y Dios me hacía recordar que una vez, llorando delante de Él en oración, le decía: Señor, enséñame a depender de ti. Y es como que sabía lo que le estaba pidiendo realmente. Enséñame a depender de ti. Y esa era mi oración y sigue siendo mi oración. No tan enfático como en el principio, pero al principio yo le pedí a Dios que me enseñara a depender de Él, a depender de Él. Y Él comenzó su buena obra, como lo dice Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadido, convencido, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa buena obra tan maravillosa trae un beneficio a nosotros y también beneficia a los demás. Y tiene que ver con aprender a depender totalmente de Dios y de su palabra. Apoyarnos solamente en Dios, en sus planes, en sus propósitos, en su soberanía, en su sabiduría, en su poder y en lo que nos enseña a través de su palabra para obedecer cada consejo, cada doctrina, cada revelación de la palabra de Dios que podamos recibir, nosotros poder vivir dependiendo de eso, hermanos amados, para nuestro beneficio, para nuestro gozo, para nuestro provecho. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer este pasaje entonces de San Juan capítulo 12, verso 49, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Por qué usamos este texto bíblico? Para poner el ejemplo principal, nuestro principal modelo, nuestro principal ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos miembros del cuerpo de este hombre que habló estas palabras y que mostró esto que Él está diciendo a su pueblo Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Dejaba claro que no hablaba por su propia cuenta. Un ejemplo de alguien que depende de Dios. Él vino a mostrar lo que es depender de Dios. Él vino a manifestar lo que es la dependencia de Dios, ya que el primer hombre Adán, como nosotros conocemos, perdió esa dependencia. El hombre se hizo autónomo, se hizo independiente, ¿sí? Por causa de la desobediencia, por causa de haberle desobedecido a Dios, a su palabra. Vemos que el hombre ya no dependía de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa es la manifestación natural de todo hombre que vive en esa condición irregenerada, inconversa, de vivir manifestando una independencia de Dios. Vive ajeno a la vida de Dios, está sin Dios en el mundo y sin esperanza. Qué terrible encontrar a un hombre sin Dios y sin esperanza en el mundo cuando Dios lo creó, cuando Dios creó todo para él y cuando Dios no está lejos de nadie. Dios está, en Él vivimos, en Él nos movemos. Pero qué tremendo es poder ver hoy, como en otro tiempo también nosotros estuvimos así, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Eso habla de una independencia de Dios
ajeno a todo lo que Dios planeó, ajeno a todo lo que Dios señaló, ajeno a todo lo que Dios trazó para que el hombre y la mujer puedan vivir y ser felices. Ajeno, independiente. Pero apareció un hombre al escenario de este mundo, nuestro amado Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, como él mismo se titula muchas veces, el Hijo del Hombre. Jesucristo fue un hombre y vino y mostró que un hombre podía depender de Dios. Alabado sea su nombre. Un hombre dependiente de Dios, que ni siquiera hablaba por su propia cuenta, menos sus acciones. Ya él no hablaba por su propia cuenta y lo dice acá, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¡Qué tremendo! ¿Cómo se puede lograr esto? No hablar nada por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo, acá nosotros nos encontramos, hemos leído San Juan capítulo 12, verso 49. Gloria al nombre del Señor. En San Juan 14, 31 dice el Señor, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantados, vamos de aquí. Más para que el mundo conozca que amo al Padre. ¿Cómo conoce el mundo que amamos a Dios? Haciendo solamente lo que el Padre manda. Dependiendo solamente de Dios. Más para que el mundo conozca que amo al Padre. Nosotros podemos decir, como lo decimos, yo amo a Dios. Amamos a Dios. ¿Y cuántos se llenan la boca diciendo que aman a Dios? Pero la pregunta es, ¿qué hacen? ¿Hacemos lo que el Padre mandó o hacemos lo que a nosotros nos parece? Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es algo que va a pasar cuando no se depende de Dios. El que no depende de Dios, el resultado es sencillo. Hace lo que Él quiere o lo que a Él mejor le parece. Pero acá no se trata de hacer lo que a mí mejor me parece. No se trata de que los que formamos el cuerpo de Cristo, los que somos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una responsabilidad grande. Que ruego a Dios que la podamos reconocer, que la podamos comprender. Que ya no estamos para hacer lo que nosotros queremos, sino que estamos para hacer todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios señala, todo lo que Dios manda. Esto pareciera que ya lo sabemos, pero esto es algo que nosotros tenemos que tener muy presente en estos días, porque tenemos que manifestar lo glorioso y lo maravilloso que es depender de Dios. Ya ni hablar por nuestra propia cuenta. Nosotros sabemos que fuimos enviados por el Señor. Usted fue nacido de Dios, fue engendrado por Dios. Todos los que hemos renacido por la palabra debemos depender de Dios y saber que ya no tenemos que decir ni hacer nada por nuestra propia cuenta. Por eso es que se nos enseñó, cuando creímos y nos arrepentimos de nuestros pecados, nos enseñaron el bautismo para poder morir y nacer de nuevo. El bautismo significa muerte y nuevo nacimiento. Nosotros cuando nos bautizamos morimos, porque para poder depender de Dios, para que un hombre o una mujer puedan manifestar la dependencia de Dios, un apoyo total en Dios, una confianza total en Dios y en su palabra, y dependencia total de Dios y en su palabra, tiene que morir. Y esto es una de las cosas que por ahí muchos no han comprendido. El hombre natural jamás dependerá de Dios y se apoyará en Dios. El hombre natural siempre tendrá su opinión, su razonamiento, será sabio en su propia opinión. Él se apoyará en su prudencia, en su sagacidad, en su inteligencia, en su fuerza, en sus capacidades. Pero sin embargo el hombre y la mujer que creyeron de corazón y murieron y nacieron de nuevo, ellos dejaron de ser gente dependiente, autosuficiente y dependiente de sí mismo,
sino que pasaron a ser hombres y mujeres dependientes de Dios. Porque reconocieron su incapacidad, su condición pervertida, de la mollera hasta las plantas de los pies atestados de maldad. Reconocieron su incorrupción y su debilidad y su incapacidad para poder cumplir con las justas exigencias de Dios. Reconocen su incapacidad, su debilidad de poder agradar a Dios, de poder vivir la vida que Dios exige que se viva o manda a Dios que se viva. Entonces ellos reciben por la fe el Evangelio que les comunica que hay una nueva vida para los que creen. Es lo que Cristo vino a traer. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida abundante está en nosotros y es una vida abundante. Significa que siempre va más allá y sobrepasa toda medida lo que esa vida contiene. Sus relaciones, sus asociaciones son perfectas y eternas, gloriosas y maravillosas, y que todas se perfeccionan. No hay nada que quede estancado, no hay nada que sea limitado en esa vida. Todo es abundante, es la vida del reino, la vida de Dios, la vida de Cristo, la vida del Espíritu. Y esa vida es la que recibimos una vez que nosotros creímos, morimos por el bautismo y nacimos de nuevo. Entonces comenzamos un camino de crecimiento, de aumento, de dependencia de Dios y de confianza en Él. Por eso es importante todos los días hablar con el Señor y siempre escudriñar la palabra de Dios. Es la que nos nutre, es la que nos fortalece, la que nos encamina, la que nos alumbra para poder confiar en Él, para conocerle cada día más y poder nosotros en ese conocimiento que tenemos de Él, de su obra de amor, de su obra redentora, de lo que Él hizo por nosotros, y después lo que Él ha dado por causa de su sacrificio en la cruz, nosotros ir descubriendo en esa vida nueva las cosas y las riquezas gloriosas que Dios nos ha dado para que podamos depender totalmente de Él. Alabado sea el nombre del Señor y vivir así para Él. ¿Por qué? Porque por precio fuisteis comprados. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Ahí está el llamado a la dependencia. Ahí está el llamado de Dios a depender de Él. Primera de Corintios 6, 19 y 20, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintio que ellos tendrían que glorificar a Dios, reconocer a Dios en todos sus caminos, con todo su cuerpo y con toda su mente. Reconozcan, glorifiquen a Dios, denle el debido reconocimiento a aquel que los compró, a aquel que los redimió, a aquel que vino a pagar el precio de rescate y que compró sus vidas, que una vez le pertenecieron al que compra, le pertenecieron a Dios. Por eso Dios en Cristo nos compra de nuevo para Él. Y la respuesta del que entiende esto y cree que fue comprado por precio, el precio es la vida de Cristo, su entrega de la vida, el derramamiento de su sangre por todos nosotros, la respuesta de vida inteligente y más sabia que puede tener un hombre, una mujer que entienden eso, es lo que dice el apóstol Pablo: glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Que nuestro espíritu pueda ir siendo cada día receptor y reconocedor de todas las verdades que Dios nos comunica a través de su palabra. Que dejemos de estar razonando y cuestionando. Esa es la forma de glorificar a Dios, nuestro espíritu. Que en nosotros haya aceptación y dependencia y una respuesta de vida en obediencia a todo lo que Dios dice en su palabra. Y nuestro cuerpo ya ser presentado como un sacrificio vivo. Glorifico a Dios con mi cuerpo. Ya ahora golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para poder alcanzar lo que Dios preparó para mí. ¿Por qué? Porque entendí que soy de Él. Porque entendí que le pertenezco a Él. ¿Y cuántos hombres y mujeres en las iglesias, cuántos cristianos no reconocen, no saben esto? Otros lo han leído y quizás lo han oído. Hasta quizás lo hablan. Pero la aplicación, ¿qué tan tremendo es la aplicación práctica de esta doctrina? ¿Comprados por precio? ¿Glorificar a Dios en mi cuerpo? ¿Glorificar a Dios en mi espíritu? ¿Cómo es? Depender de Dios, alabado sea su nombre. Por eso Dios nos va a dar la experiencia, como nos ha dado a muchos, de llegar a ese extremo de decir: ya no doy más.
Ya no aguanto más. Voy a buscar una nota que tengo para compartir con ustedes. Esta es la introducción de lo que es el tema depender de Dios. Aprendiendo a depender más de Dios. Amén. Aprendamos a depender más de Dios. Es lo que nosotros necesitamos, aprender. ¿Se aprende esto? Amén. Yo lo estoy aprendiendo. Usted ojalá me diga amén. Amén. Para comprender el significado de esta palabra, aprender, significado de depender de Dios, y es una necesidad llegar al punto de perderlo todo y contar solo con Él. Perderlo todo y contar solo con Él. Si alguien que ha creído no tiene este pensamiento, esta disposición, esta forma de pensar, no podrá nunca depender de Dios, porque es el ABC para poder entrar en esa dependencia de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Ha llegado al punto usted de perderlo todo y contar solo con Él? Hay quienes lo han hecho y experimentan esta dependencia. Hay quienes no perdieron todo, abrigan un montón de costumbres, mañas, tradiciones, pensamientos, ideas. Por eso no pueden manifestar o ser vehículos perfectos para la manifestación de esa dependencia total de Dios. Por eso que nosotros lo encontramos a nuestro Señor diciendo que Él no hablaba nada, un hombre que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino como lo dice el mismo apóstol Pablo, y iremos ahora a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y los encontramos al apóstol Pablo en el capítulo 2, mostrando a nuestro Señor de esta manera, diciendo esto de nuestro Señor. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahí está. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo fue hombre. Y como hombre vino a mostrar lo que es depender de Dios. Y que nadie pierde. Que un hombre que depende de Dios lo gana todo. Pero perdió todo. Dejó todo. Se humilló a sí mismo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estuvo en condición de hombre para venir a servir al hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, vuelvo a repetir, llegar al punto de perderlo todo y contar solo con Él. Tremendo. Vemos a nuestro Señor Jesucristo haciendo esto para poder llevar adelante el plan y el propósito de Dios y poder ser nuestro Redentor, amén, y nuestro Salvador. El mismo apóstol Pablo, en esta misma carta, capítulo 3 de Filipenses, verso 7, dice estas palabras: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ganar a Cristo es depender totalmente de Dios. Cristo dependió totalmente de Dios. Vivió solo para Dios. No habló nada por su propia cuenta. No hacía nada que el Padre no le mandó que hiciera. ¿Qué es ganar a Cristo? Es eso, que Él sea el poder dominante en todos nuestros asuntos y circunstancias. Que Él sea el poder dominante y dominador. Así lo expresa el original griego cuando buscamos la palabra ganar a Cristo.
apoderarnos de tal manera de la vida de Él, de su ser, de que nosotros podamos imitarle a Él, como Pablo el apóstol mismo lo dijo a los corintios: sed pues imitadores de mí como yo de Cristo, y lo encontramos al apóstol Pablo haciendo lo mismo que Cristo hizo. Si Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se despojó, y Él tuvo ese pensamiento y ese sentir en Cristo y logró lo que vemos que el mismo apóstol en ese capítulo 2, verso 5 expresa, que logró el Señor, que por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla. Ve la gloria, ve lo que Él logró y alcanzó por humillarse, por despojarse y depender totalmente de Dios. Como hombre, depender y mostrar la verdad de Dios y mostrar lo que es realmente un hombre que depende totalmente de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso estamos mirando esto que yo quiero compartir como introducción a este tema. Vamos a tener bastante que pensar. Es un tema que vamos a tener que varias transmisiones o reuniones, Dios me permita transmitirla, pero ojalá que usted no se la pierda y que todos podamos oír todo esto para que podamos entrar en ese aprendizaje de la dependencia de Dios. Amén. Amén. ¿Estamos acá? Algunos. Gloria a Dios. Depender de Dios no es fácil, se aprende, ¿sí? Amén. Puesto que vivimos en una sociedad que no solamente nos enseña a ser independientes desde muy pequeños, de muy jóvenes, sino a desechar a Dios por completo en nuestras vidas. Usted lo puede vivir, a eso lo sabe. Usted conoce que es así. Vivimos en una sociedad que ya de jovencito te enseñan a ser independiente de Dios y aún de un montón de cosas, pero sobre todo una sociedad que te enseña a ser independiente de Dios, a desechar a Dios por completo de nuestras vidas, ¿sí? Por eso es esto que está pasando. Dios quiere que los hombres de este mundo, de esta sociedad, se vuelvan a Él, y la iglesia crezca en el conocimiento de lo que es depender de Dios, para que les vaya bien, para que no perdamos nada, para que lo ganemos todo. En la actualidad y de manera lamentable, en lo que menos pensamos es en Dios, y mucho menos para siquiera creer que podemos depender de Él. Eso suele sonar hasta ridículo. Esto suena hasta ridículo hoy cuando quiere hablar con alguien de depender de Dios. Enseguida se levanta el razonamiento, enseguida se levanta la altivez para decir, ¿cómo voy a depender de Dios? Y empiezan a interpretar cualquier cosa. Eso suele sonar hasta ridículo y absurdo en un mundo tan materialista como el nuestro. Pero lo más triste es que aún en medio de muchos que se catalogan cristianos, y eso es lo triste, no existe una notoria dependencia de Dios como debería ser. ¿Por qué? Porque la iglesia, en la ausencia del Señor, es el vehículo perfecto para manifestar, es el testigo, es la testiga, la iglesia, de lo que es Cristo. Es la que tiene la responsabilidad de testificar de lo glorioso y maravilloso que es vivir para Dios, de lo que es depender de Dios y confiar en Él totalmente. Pero lamentablemente, como tengo en esta nota que comparto con ustedes, muchos que se catalogan cristianos, no existe una notoria dependencia de Dios como debería ser, pues, ya le leo, puesto que en esto precisamente es que se basa el verdadero cristianismo. En esto se basa el verdadero cristianismo. El que ama a Dios, guarda su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. En esto conocerá el mundo que amo a Dios, en que hago lo que Él dice. O sea que el tema de depender de Dios no es cualquier tema.
No es un tema más. Es lo que Dios está requiriendo de su pueblo en este tiempo. Ojalá que podamos comprender esto. Muchos menospreciadores, como siempre lo hubo y lo habrá, tendrán en poco esto, porque juzgarán por las apariencias y no con justo juicio. Pero el que es espiritual juzgue si esto que le hablo no es del Señor. El que quiere ignorar, que ignore, que siga otro pensamiento y que vaya a otro lado. Cada uno decide. Yo hoy les quiero compartir y transmitir a ustedes lo que el Señor me hizo entender, lo que el Señor puso en mi corazón. En lo personal y en la luz de la palabra veo que esto aplica a la iglesia en general, porque vemos que cada uno hace lo que quiere. Vemos lo dividida que está la iglesia. Vemos entre nosotros hermanos que nacieron de este ministerio, todos divididos, todos con un pensamiento distinto. Cada uno habla una cosa, cuando el llamado del Señor es hablar todos una misma cosa, estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué nos parece a nosotros la dependencia de Dios? Esto no es cuestión de hablarlo, no es cuestión de buscar definiciones, sino que es cuestión de llegar a comprender en la experiencia personal lo glorioso y maravilloso que es depender de Dios, los beneficios que trae depender de Dios. Sin embargo, yo me atrevería a decir, dice esta nota que tengo, que muchos no la tienen porque no conocen el verdadero significado de depender de Dios y por ende sus invaluables beneficios. Y con esto, y acá me detendré. No conocemos lo que es realmente la dependencia de Dios y por ende el que no conoce lo que es depender de Dios no conoce los invaluables beneficios de la dependencia de Dios. Los beneficios terribles que Dios apareja y que vienen como un combo de depender de Dios. Muchos no lo conocen, no lo conocen. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos amados, le doy la definición de dependiente, porque debemos ser dependientes de Dios, depender de Dios. La idea de dependiente, usted busca en un diccionario de la Real Academia, un diccionario secular, la idea de dependiente procede del verbo depender. Encontrarse, dice, encontrarse condicionado por algo o alguien, o estar atado o sujeto o subordinado a ello o a él. Como objetivo, dependiente permite calificar al que depende. Al que depende de Dios se lo califica como alguien dependiente. Amén. Entonces volvemos, dependiente procede del verbo depender, encontrarse condicionado por algo o alguien, o estar atado, sujeto o subordinado. Eso es lo que Dios quiere que manifestemos en este tiempo final, que nosotros estamos condicionados por algo. ¿Sí? Gloria al nombre del Señor. Dios nos ha dado condiciones, necesitamos su guía, su dirección, necesitamos su palabra, estamos condicionados. Amén. A Dios, a lo que Él quiere, a lo que Él manda. Estar atado, sujeto a Dios, atado a Dios. Un texto que seguro le vendrá a la mente si usted lee la palabra de Dios, y si no, se lo llevo yo a la mente ahora. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, dice el apóstol Pablo, verso 22, 20, Hechos de los Apóstoles 20, 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisión y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tremendo lo que el apóstol habla y dice, la verdad. Pero nos quedamos con esto. He aquí, ligado yo en espíritu. La palabra ligar, ligado en espíritu, aquí significa atado, encadenado. Acá vemos a un hombre que dependía de Dios, que no le importaba lo que le podían hacer,
que no le importaba lo que le podían decir que le va a pasar. Ya estaba ligado, estaba atado. Un hombre dependiente de Dios no le hace caso a nada ni a nadie, solamente a Dios. ¿Qué significa dependiente? Alguien que se encuentra condicionado por algo o alguien, o estar atado. Dios no lo ató, Él se ató. Es como el esclavo en el Antiguo Testamento que no quería abandonar la casa de su amo después de haber cumplido su ciclo de servicio. La Escritura enseña de que él se clavaba la oreja al poste de la puerta de la casa. Cuando el amo lo encontraba, esa era la señal, alabado su nombre, de que él voluntariamente quería seguir sirviéndole. Ya no era por una ley, ya no era porque correspondía, sino porque él lo quería. Un siervo voluntario, un esclavo voluntario, por amor, amaba a su amo, se sintió tan bien, lo trataba bien su amo, que no quería dejar su casa. Solo se ligaba, solo se ataba a seguir dependiendo de las órdenes de su amo. Depender de Dios, qué maravilla. Alabamos el nombre del Señor y damos gracias al Señor por su palabra. Esta es la introducción que hacemos en esta noche de este tan maravilloso tema, aprendiendo a depender de Dios. Recordemos los últimos minutos que para eso hay que perderlo todo. Pero perdemos para ganar. Ganar el vivir dependiendo de Dios, el vivir apoyándonos en Él. Después estaremos viendo textos que confirman y muestran lo que es la dependencia de Dios. Veremos los beneficios que trae depender de Dios. Pero hoy tenemos que meditar en esto. Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No estimo mi vida preciosa para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo. El Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó de gloria para vestirse de ruina de un hombre y mostrar lo que es el amor a Dios. El que ama a Dios no hace nada por su propia cuenta. El que ama a Dios depende de Dios. El que ama, su palabra guarda. Por eso, desesperémonos delante de Dios. Sí, desesperémonos, porque se desarrolle el amor de Dios en nuestros corazones, para con Él primeramente y para con su obra y para con los demás, para poder hacer lo que Dios quiere, para poder ser sensibles, dóciles a lo que Dios quiere. Alabado sea su nombre. Un dependiente de Dios es un hombre verdaderamente feliz, que disfruta lo que hace, que disfruta el servicio a su Dios y que tiene la esperanza de que recibirá galardón completo, que no perderá, sino que ganará. En aquel día no se alejará avergonzado. Así que, mis amados hermanos, me aliento a que oremos al Señor por esto tan tremendo, que lo que usted ha oído puede volver a oírlo, a repetirlo, para oír las definiciones, los significados, los textos que se citaron, para que usted pueda orar a Dios y meditar en esto. Ya estaremos en la próxima transmisión, si Dios lo permite, el día sábado, estaremos hablando de este tema. Que Dios les bendiga. Saludo a los que están conectados, les mando un abrazo bien grandote y espero sus comentarios, si le ha sido de bendición, si le ha fortalecido, si le está instruyendo. Comenten, compartan esto, porque es lo que Dios quiere. Mire, antes de terminar quiero compartirles una visión que quizás usted la recuerde, quizás no, que tuvo nuestro amado pastor Juan, que tiene que ver con esto. Cuando él comentó, cuando él estaba entre nosotros en vida todavía, que Dios le había mostrado una visión donde él estaba sentado al lado del trono del Señor y que el Señor contemplaba una gran multitud como la arena a la orilla del mar. Era impresionante, que dice, la vista
no tenía fin la cantidad de personas que había, millones y millares de personas. Y que él le preguntaba al Señor qué era eso. Y a él le llamaba la atención algo, que todos, no había uno de los que estaban ahí al frente del trono del Señor que no se moviera. Todos hacían un movimiento distinto. Y eso le llamaba la atención. Todos se movían, todos hacían algo. Y él le preguntó al Señor qué era eso. Y el Señor les dijo, esa es mi iglesia. Todos hacen algo para mí. Pero yo estoy esperando que vengan a mí para que yo les diga lo que tienen que hacer. Que Dios les bendiga. Paz y gracia.